Hola, bienvenidos al curso de Metodología de la Investigación. En esta ocasión veremos el módulo 8, Redacción y presentación de resultados, con nuestra primera lección, Estructura de un informe de investigación. Un informe de investigación es un documento detallado que presenta y comunica los resultados, los métodos, las conclusiones y hallazgos de una investigación específica. Estos informes son comunes en contextos académicos, en contextos científicos y profesionales, y suelen seguir una estructura lógica y organizada. Su propósito es comunicar de manera clara y sistemática toda la información relevante sobre algún tema en específico. Los informes de investigación son comunes en entornos académicos y profesionales y también se utilizan para compartir conocimientos, también para validar descubrimientos y contribuir al cuerpo existente de información en un campo particular. La estructura de un informe de investigación puede variar según las normas y directrices específicas de la institución académica o el campo de estudio. Sin embargo, a continuación, pues vamos a ver una estructura general que suele ser seguida en muchos informes de investigación. Se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa y se generaron resultados que se encuentran en tablas, en gráficas, en cuadros, en diagramas, pero el proceso aún no termina ahí. Es necesario comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos, como un libro o un capítulo o un artículo para una revista académica o para un diario de divulgación en general o una presentación en computadora o un documento técnico, al igual que una tesis, eh, cualquier aspecto de librería también. En cualquier caso, debemos describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos. Lo primero entonces es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar. Esto depende de varias precisiones. La primera precisión son las razones por las cuales surgió la investigación. Los usuarios, pues como segundo punto, los usuarios del estudio y como tercero, el contexto en el cual se habrá de presentar dicha documentación. Por lo tanto, es necesario que antes de comenzar a preparar el reporte de investigación, el investigador reflexione respecto de las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el motivo o los motivos que originaron el estudio? ¿Cuál es el contexto en que habrán de presentar el proyecto los dichos resultados? ¿Quiénes son los usuarios de los resultados? ¿Cuáles son las características de tales usuarios? La manera en que pues, se presentan los resultados dependerá de las respuestas a dichas preguntas. Si el motivo fue elaborar una tesis para obtener un grado académico, el panorama es claro. El formato del reporte debe ser justamente una tesis de acuerdo con el grado que se cursó, una licenciatura, un pregrado, maestría, doctorado. Y los lineamientos son los establecidos por las instituciones educativas donde se está pues, realizando, donde se va a presentar, el contexto será académico y los usuarios serán en primera instancia los miembros de un jurado y posiblemente otros alumnos o profesores de la universidad y de organizaciones educativas. Entonces, las secciones más comunes de los reportes de investigación en la mayoría de los casos son los que a continuación vamos a mencionar. En este caso, pues tenemos la portada que incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y pues sus nombres de organización o la organización donde están estudiando, los que están patrocinando el estudio, así como la fecha y el lugar en que se presenta el reporte. En el caso de tesis y disertaciones, las portadas varían de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad pública o la institución de educación superior correspondiente. Se aconseja que el título del informe resulte breve pero informativo y que eviten términos sensacionalistas. Por ejemplo, el título
consecuencias psicológicas de la violación en jóvenes adolescentes. Es muy crudo el título, entonces es muy sensacionista y indica una nula sensibilidad ante una situación extremadamente delicada. Asimismo, el título no debe pues ser muy corto ni muy largo. Por ejemplo, los siguientes títulos son breves pero imprecisos. Por ejemplo, estudio del embarazo ectópico, el clima organizacional en las empresas peruanas, las preferencias de los consumidores de Montevideo, y el siguiente título es demasiadamente pues extenso, como por ejemplo análisis de la autonomía laboral, la satisfacción en el trabajo, la motivación intrínseca, el compromiso con la empresa, el involucramiento en el trabajo, la cooperación dentro de los departamentos y el clima organizacional en cuatro empresas del giro de la construcción del tamaño mediano ubicados en el municipio de León, Guanajuato. Entonces es muy largo y tiene muchas líneas de investigación, y su relación con la productividad pues no está muy a fondo como tal. Entonces hay que tener en cuenta ese proceso. Tenemos los índices. Normalmente, pues los índices son varios. Primero, el de contenido, que incluye capítulos, apartados y subapartados, diferenciados por numeración progresiva o tamaño y características de la tipografía. Posterior al índice de tablas y el índice de figuras, desde luego los índices solamente se incluyen en reportes largos como las tesis e informes. Tenemos los títulos de las secciones, que son enumeraciones de los títulos principales de las secciones del informe, subsecciones que vienen siendo los detalles más específicos que se encuentran dentro de cada sección principal, el número de páginas en el que se puede encontrar cada sección o cada subsección. Entonces, el índice se coloca típicamente pues, después de la portada y antes del cuerpo principal del informe. Eh, Al seguir el índice, los lectores pueden navegar fácilmente por el informe y acceder a secciones específicas según pues las necesidades e intereses de cada una de las personas que está leyendo el artículo, el libro o la investigación. El formato del índice puede variar, pero generalmente se organiza de manera jerárquica, con las secciones principales enumeradas primero, seguidas de las subsecciones y indentadas y sus números de páginas correspondientes. Entonces es importante mantener el índice actualizado si se realizan modificaciones en el informe, para así garantizar que la información proporcionada sea precisa y útil para los lectores. Otro punto, tenemos el resumen o sumario, que constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmente incluye el planteamiento del problema, expresado en una o dos oraciones, frecuentemente como objetivo o propósito. También tenemos el método, que son unidades de análisis, diseño, muestra, instrumento. También tenemos los resultados o descubrimientos más importantes, como dos o tres. Sí, hipótesis. También tenemos las principales conclusiones e implicaciones. Debe ser pues comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. En el caso de los artículos, pues las normas de la revista científica solicitan sumarios de entre 100 y 300 palabras. Eh, Hay unas que sugieren no exceder de 120, tratándose pues de artículos conceptuales, se encuentran entre 100 y 150. En tesis se sugiere que no exceda las 320 palabras, es más o menos un estándar de 300. Y para reportes técnicos se sugiere un mínimo de 200 palabras y un máximo de 350 palabras. Casi en todas las revistas académicas y tesis se exige que el resumen pues esté en el idioma original en que se produjo el estudio. En este caso pues sería el español. A continuación pues se presenta un ejemplo como tal. Eh, este estudio examina las diferencias culturales en los motivos para comunicarse de manera interpersonal, comparando una muestra de estudiantes universitarios estadounidenses con otra de México. La investigación previa indica que hay 6 motivos principales para iniciar conversaciones con los demás.
placer, escapar, relajación, inclusión, afecto, interpersonal y control. Las cuatro dimensiones pues de la cultura nacional reportadas: distancia del poder, evitación de incertidumbre, individualismo, masculinidad, fueron pues utilizadas para predecir diferentes interculturales en tales motivos interpersonales. Se sometieron a prueba 8 hipótesis. Los resultados indican que las puntuaciones de los universitarios no fueron significativamente mayores que las puntuaciones de los alumnos americanos en tal motivo de, pues, de control, relajación, escape, tal como se había predicho, pero sí fueron significativamente menores en cuanto a los motivos de afecto interpersonal, placer e inclusión. Asimismo, pues se presentaron correlaciones negativas significativas entre los motivos interpersonales y pues en los datos de Estados Unidos, pero no en los datos de México. Pues también se descubrieron correlaciones positivas significativas entre el género y los motivos de afecto e inclusión, y correlación negativas entre el género y el motivo de control. Entonces, la idea es tener muy claro el resumen y la cantidad de palabras que se están trabajando en ellos. Tenemos los términos claves o keywords, que son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indexadores y motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Por lo común se solicitan entre 3 y 5 términos, aunque algunas revistas permiten hasta 8. Sí, hay revistas iberoamericanas que aceptan hasta 10, lo cual nos parece pues muy extremo. Un término clave puede abarcar más de una palabra, por ejemplo, modelamiento latente de Markov, ecuaciones estructurales, actitudes hacia las matemáticas, medicina basada en evidencia, auditoría en comunicación, fibra de madera, etcétera. Entonces es muy importante tener todo este tema de la estructura de un informe como tal. También tenemos un cuerpo del documento, que es respecto a las partes pues, que integra el cuerpo del documento. Existen varias entre los diferentes campos del conocimiento, asociaciones científicas, normas editoriales y perspectivas del investigador. Desde luego, por cuestiones de espacio, pues no será viable tratar de pues, todas estas variantes. Sí, entonces vamos a mencionar las principales, como son introducción, que abarca los antecedentes, tratados de manera breve, concreta y específica, el planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, así como la justificación del estudio. Un sumario de la revisión de la literatura, el contexto de la investigación, como cómo, cuándo y dónde se realizó, las variables y los términos de la investigación, lo mismo que las limitaciones de esta. Es importante que se comente la utilidad del estudio para el campo académico y profesional. También tenemos la revisión de la literatura con todo el tema de marco teórico. En este se incluye y comentan las teorías que se manejaron y los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento. Se hace un sumario de los temas y hallazgos más importantes en el pasado y se señala cómo nuestra investigación amplía la literatura actual. Finalmente, tal revisión nos debe responder la pregunta: ¿dónde estamos ubicados actualmente en cuanto al conocimiento referente a nuestras preguntas y objetivos? Encontramos también el método, que es esta parte del reporte describe cómo fue llevado a cabo la investigación, incluye enfoque cuantitativo, cualitativo mixto, cual hayan trabajado, el contexto de la investigación, lugar o sitio y tiempo, así como accesos y permiso, casos, universo y muestra, diseño utilizado, experimental o no experimental, procedimientos, describir detalladamente los procesos de recolección de datos. Y pues cabe señalar que en áreas de conocimiento como las ingenierías, las ciencias químicas y biológicas, las ciencias de salud y la arquitectura suelen agregarse un apartado en esa sección de métodos denominados materiales, ¿sí? Que incluyen equipos, utensilios, aparatos, software y otras tecnologías utilizadas, de las cuales debe precisar su uso e influencia en el estudio. Entonces hay que tener muy en cuenta ese punto.
Tenemos también las referencias bibliográficas, que son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico y pues otros propósitos. Se incluye el final de reporte ordenadamente pues de manera alfabética y siguiendo un estilo de publicaciones según las normas APA, Harvard, Vancouver, etcétera. Acá hay algunas de las pautas generales sobre cómo fomentar y presentar las referencias bibliográficas en orden alfabético, formato de citación muy específico, información básica, consistencia, detalles específicos, inclusión de todas las fuentes que se están utilizando en el proceso. Tenemos también los aprendices que resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal. Eh, Aquí hay algunas pautas generales como numeración, títulos de los apéndices, referencias en el texto principal, formato, eh, contenido, orden, citas. Entonces, los apéndices son secciones adicionales que hay que tener en cuenta en ese aspecto. También tenemos un aspecto que cabe destacar de todo informe, es que deben haber una elevada congruencia entre las diferentes partes que integran el documento. Por ello, pues al elaborar el reporte, aunque no nos concentremos en la redacción de un apartado, es indispensable tener en mente el resto de las secciones y asegurar que haya vinculación entre estas. Entonces, las variables del planteamiento deben estar presentes en todos los temas del marco teórico y en las hipótesis. Tienen que ser las medidas por el instrumento o los instrumentos deben estar descritas y relacionadas en los resultados e implicadas en las discusiones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo módulo.